Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Estamos ya en este capítulo 22, del versículo 1 hasta el capítulo 23, versículo 56. Hablamos de la comida pascual que luego se desencadena también con la condena y con la muerte de Jesús. Nosotros decíamos que desde la perspectiva de esta cena pascual en donde Jesús se presenta a toda su comunidad, es decir, a sus discípulos, ya camino hacia la muerte, con la cena pascual en que comienza toda esta pasión, entonces se comprende que la cena de la Pascua en la que Cristo desvela el sentido y el valor de su existencia. Es aquí entonces donde Jesús verdaderamente está diciendo y entregando su propia vida. Es donde Jesús está diciendo: yo entrego toda mi existencia por ustedes, por la salvación del mundo, por la salvación de la humanidad, por la salvación de cada uno de ustedes. Le preparan entonces la cena y todo muestra que es misterio lo que viene a realizarse en ella. En el 22, 7, 13, sobre todo, encontramos esta partecita en que es un misterio todo lo que se va realizando. El misterio se desvela en la tensión escatológica. ¿Cuál es esta tensión escatológica, decíamos nosotros? Justamente cuando Jesús pronuncia en el versículo ya 15. Pero antes la introducción es interesante. Llegada, dice la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus apóstoles y les dijo: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no comeré más hasta que llegue su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Aquí encontramos entonces todo este misterio escatológico, es decir, que nos lleva a entender la irrupción de Dios en la vida de la historia del hombre, pero al mismo tiempo que se proyecta hacia su finalización. Esta tensión que caracteriza la existencia también de toda la comunidad, de toda la iglesia. Es la iglesia la que está reflexionando y dice: bueno, desde aquí nosotros entendemos también la tensión de cada cristiano, de cada seguidor de Jesucristo. ¿Cuál es la tensión nuestra? Y la tensión nuestra es también esta misma escatológica que aquí nos está mostrando Jesús. Es una entrega total, es una forma de decir: bueno, she añemoipen de pobe alleva she ave ayu, que tu hangmaisha por
lleva, es decir, ofrecerles la salvación, y en ese camino de salvación, entonces tendré que entregarme totalmente, incluso hasta la muerte en cruz. Aquel pasado del Jesús que cena un día con los suyos, entonces es signo y es preludio del banquete que no acaba. ¿Y cómo no acaba? Y no acaba porque ahora se prolonga en cada uno de nosotros. Qué lindo entonces entenderlo de esta manera y entender bien la simbología, la presencia, la fuerza de este Cristo que se entrega, de este Cristo que da toda su vida por nosotros. Entre el pasado de un hombre que ha tomado parte en la comida de amistad en este mundo y el futuro de la cena con Dios, que no se acaba, se ha extendido. En un momento la existencia de los hombres y la iglesia. Es decir, se va proyectando continuamente. Upeando pai. Upea peñan de yara o moñepuruma cueñan de coanga ña continuana. Esto tiene que continuar. Y eso continúa en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada hombre, en la vida de cada fiel, en la vida de cada cristiano que se compromete directamente con el Señor. Y por eso lo encontramos desde los versículos 14 hasta el 38 justamente. Luego tomó el pan, dice, y aquí nosotros encontramos esta expresión que tiene que ser una expresión de vida para cada cristiano. Tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Se derrama, se entrega, muere, hace todo lo suyo entonces como entrega. La mano del traidor está sobre la mesa, junto a mí, porque el Hijo del Hombre va por el camino que le ha sido señalado, pero ay de aquel que lo va a entregar. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos sería el que iba a hacer eso? Se dan cuenta, queridos hermanos, que aquí nosotros estamos encontrando, dentro de un contexto histórico, encontramos un contexto muy importante que nos hace entender que también dentro de esa iglesia y dentro de esa comunidad estaban encontrando aquellos que entraban dentro de la comunidad, pero que en realidad no estaban viviendo el verdadero seguimiento de Jesucristo. Umiala ñandella hayena, umiala tino insagina. A un tino insagina la yapola y entonces hacen toda esta reflexión para dar a entender que hoy manteve la ñande a traidor. Volvemos enseguida con más ñande yarañe e Nuevo Testamento. Hace pocos días, hablando sobre la división que provocan quienes se aferran a las tradiciones litúrgicas, el Papa volvió a hablar de la presencia del diablo. Cuando la vita liturgica è un po' bandiera di divisione, c'è l'odore del diavolo lì dentro, subito. L'ingannatore, ¿no? La realidad es que el Papa Francisco está hablando con mucha frecuencia del diablo, especialmente relacionado con la guerra en Ucrania. Justo antes de que estallara el conflicto, lo calificó como fruto del maligno. Gesù ci ha insegnato che all'insistenza diabolica, alla insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Y es que el Papa Francisco cree que la violencia que castiga a los más débiles e inocentes no tiene ninguna explicación sin la presencia de un ser diabólico. Es algo que transmitió en el mes de abril a un grupo de familiares de víctimas de los atentados contra iglesias en Sri Lanka en 2019, cuando terroristas suicidas se hicieron explotar dentro de 2 templos. Aseguraba el pontífice que de frente al horror y la irracionalidad de algunos hechos, que parece imposible que hayan sido cometidos por hombres, parece evidente la obra del maligno. Una realidad que algunos quieren convertir en leyenda. In questa generazione, ma tante altre,
ci hanno fatto credere che il diavolo era un mito, una figura, un'idea, l'idea del male. Ma il diavolo esiste e noi dobbiamo lottare contro di lui. Hace pocas semanas, en una entrevista a una televisión italiana, el Papa recordaba la gran capacidad de seducción del diablo, su habilidad para presentar algo dañino como bello. Recordaba que si los pecados fueran feos, si no tuvieran algo de bello, nadie pecaría. El diablo presenta como algo hermoso y te lleva a pecar, y ponía como ejemplo la guerra actual, que podía presentarse como algo honorable. De hecho, en la misa crismal de esta Semana Santa, el Papa se refería a este camuflaje del demonio. Un'altra volta ha parlato dei demoni educati, no? Quelli che Gesù dice che sono peggiori che quello che è stato cacciato via, ma sono educati, suonano il campanello, entrano e passo a passo prendono possesso della casa. Dobbiamo stare attenti, questi sono gli idoli nostri. Frente a la seducción del mal, el Papa insiste en la necesidad de promover la fraternidad y el diálogo entre todos los hombres. Esto fue lo que les dijo a las familias en su último viaje a Rumanía. Il maligno divide, disperse, separa e crea discordia, semina diffidenza. Vuole che viviamo distaccati dagli altri e da noi stessi. Lo Spirito, al contrario, ci ricorda che non siamo esseri anonimi, che non siamo esseri astratti, esseri senza volto, senza storia, senza identità. El Papa advierte esta gran obra del diablo en guerras como la de Ucrania, pero no solo. También lo aprecia en la explotación de las personas, en el abuso y el abandono de los más débiles de nuestra sociedad, como son los enfermos, los ancianos o los inmigrantes. El cardenal Joseph Zen es el arzobispo emérito de Hong Kong. Tiene 90 años y fue arrestado por las autoridades de Pekín. Lo acusan de estar involucrado en Fondo 612, una entidad que recaudaba dinero para pagar los gastos legales de las personas arrestadas en las manifestaciones de 2019. La policía estudia si al trabajar en ese fondo, el cardenal cometió un posible delito de colaboración con fuerzas extranjeras. De este modo, violaría la ley de seguridad nacional impuesta por el gobierno en el verano de 2020. La Santa Sede ha reaccionado manifestando su preocupación por la noticia y dice que seguirá con extrema atención la evolución de la situación. El cardenal Joseph Zen dejó su encargo de obispo de Hong Kong en el año 2009 y ha sido uno de los que no ha visto con buenos ojos el tratado que hubo entre la Santa Sede y China en 2020, que se debería renovar a finales de este año. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñande Yarañe, Canal 25 de Tigo.
Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora festejemos a todas nuestras madres. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
por ti llegó al mundo el Salvador. Bendita tu alma que una espada traspasó, porque en ella la plenitud llegó. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta teología maravillosa de San Lucas, como el gran cardenal Martini, ¿verdad? Decía en su estudio, en sus prédicas, que este evangelio es el evangelio ya de los que están un poco adelantados en el conocimiento del evangelio de Marcos, Mateo y ahora Lucas, de los avanzados en la vida cristiana. Y aquí nosotros estamos encontrando y estamos leyendo lo que significa la pasión-muerte de Jesús. Hasta muerte estamos llegando, ¿verdad? Hasta esa entrega de Jesús en esta partecita. Y le llamamos la comida pascual, la condena por una parte y la muerte. Pero estábamos hablando, y aquí es donde Jesús está diciendo, ave penda buitepe oí latinonza, ave penda buitepe oí la sheyucaseajina. Tomó el pan, dio gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. La mano del traidor, ahí está. La mano del traidor está sobre la mesa, junto a mí, porque el Hijo del Hombre va por el camino que le ha sido señalado, pero hay de aquel que lo va a entregar. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos sería el que iba a hacer eso. Y surgió una discusión sobre quién debía ser considerado como el más grande. Jesús les dijo, los reyes de las naciones dominan sobre ellas, y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que es más grande que se comporte como el menor, y el que gobierna como un servidor. Porque ¿quién es más grande, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Bueno, aquí no sé si ustedes se dan cuenta. Primero nos hablaba del traidor, hoy latino sa, hoy la mobeuta, hoy la ita, hoy lleva el que me va a entregar y que está en medio de nosotros aquí. La mano del traidor está aquí sobre la misma mesa. Entero betea lleva poniendo un baico pea maico la ñande aputepe la mío ya pota. Anishene ni go pea ñande yara la hora aputepe. No, tranquilo nomás. Ñande aputepe la ñande comunidad be catete ya yujuta latino isa e isube ñande yara. Y después viene un elemento que parece que sale un poco fuera de lo que estábamos nosotros narrando, ¿verdad? Estábamos hablando de un traidor, donde todos están preguntando. Y después te presenta el carácter servicial de la autoridad, el que sirve. Entre ustedes hay que ponerse entonces como servidores. Y entonces nos quedamos así, pensamos y decimos, y es muy sencillo. Entonces el cristiano, el tironsaya lleva, el cristiano que no sirve, el cristiano que nos está dedicando a los demás, ese es el traidor. ¿Entienden? O sea, ¿quién es el verdadero traidor, queridos amigos? El verdadero traidor para la vida cristiana, para la vida de la comunidad, es justamente aquel que está renunciando a la vida real del cristiano. Do yapoijina peñan de yara yerureashue. Do yapoijina lleva
ese camino de santidad, ese camino de propuesta, ese camino de entrega. Aunque te tenga ñemon que estás en el ella va peñan de yara, allá va ñeme en baite y yehewi, ñandere jejape, ñeme en baite o hija, ajo hija o pa curusure. Y entonces, ahora cuando te está presentando y te está diciendo, aquí está un traidor, entonces decimos, y bueno, ¿y quién? Porque la pregunta al final en ese versículo es interesante, en ese capítulo 22 y el versículo 23. Dice, entonces comenzaron a preguntarse, ¿por dónde iban? Ay, vean, unos a otros, ¿quién de ellos sería el que iba a hacer eso? Maikola o yapota upeajina. Tena mapala o yapoa upeajina ñande apuite ñande diga tuya. Y ahí está. Y comienza y te desarrolla el evangelista. Surgió una discusión sobre quién debía ser considerado el más importante. Parece que ¡pum! Apunta por otra parte. Todos nos estamos preguntando, mápico, oyapota upea, ¿quién es el que le va a entregar al Señor? Y ahora comenzamos a discutir sobre quién sería el más grande, el más importante. Y Jesús le dijo, los reyes de las naciones dominan sobre ellas y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario. El que es más grande que se comporte como el menor y el que gobierna como un servidor. Porque ¿quién es más grande? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Acaso es el que está a la mesa? Y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ahí está. Entonces, queridos amigos, aquí es donde nosotros encontramos lo esencial y lo fundamental de lo que queremos decir. Y estamos queriendo decir y queremos anunciar que en este caso el problema verdadero es la falta de servicio. La ñandenda ya yeheshakwai nos lleva que nuestra vida tiene que ser servicio. Evidentemente que nuestra vida no es la de un cristiano seguidor de Jesucristo. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe en YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás.
Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y nosotros estamos reflexionando sobre este Evangelio de San Lucas. La teología del Evangelio de San Lucas, tan importante, tan interesante, así como se nos presenta en el Evangelio de Jesús. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí este evangelista desde el capítulo 22, 37 en adelante? Con estas preguntas de que quién es el que iba a hacer eso, es decir, quién es el que iba a traicionar a Jesús,
enseguida nos pone el carácter servicial del cristiano. O mejor dicho, el carácter servicial también de cada uno de nosotros que tenemos que ejercer o ejercemos una autoridad. Enteroetea con Yarecobe tenía autoridad, alleva, enteroetea. Todos somos buenos pastores, ya eso lleva. Todos tenemos que dedicarnos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestro amigo, a nuestro trabajo. Upe veña y mejame lleva peñan de yara o moiva que veñan de pope. Y justamente la autoridad como servicio. Pero viene como una respuesta ante esa pregunta que todos estaban haciendo. ¿Quién es el que me va a traicionar? Jamás la ñan de yara ve jamás la comunidad vela o traicionar. Jape do yapoyan va ebepe jabichare. Es decir, el que en lugar de ayudar, en lugar de utilizar el servicio a favor de la gente, entonces se está aprovechando, ¿verdad? Entonces, de la gente. Y entonces, encontramos aquí en el capítulo 22, del versículo 28 en adelante, dice: ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. Por eso yo les confiero la realeza como mi Padre, que me la confirió a mí. Y en mi reino ustedes comerán y beberán en mi mesa y se sentarán sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Qué interesante, ¿verdad? Entramos, parece, en todo un lenguaje bastante escatológico. Pero sin embargo, el lenguaje escatológico para nosotros, el escatón quiere decir la irrupción de Dios en la historia del hombre en realidad. Cuando estamos hablando de escatología, no tendríamos que hablar simplemente de lo que vendrá después, post-mortem, como se dice, después de la muerte. Llama norire. No, el servicio donde se tiene que dar. A ver, cuando me ana. Pero me ñande loga pupe, lleva ñande comunidad, upebe ñande la ñañe piana, ñame en baitela y catumía y epe ñande la pisare. Y entonces por eso viene esta reflexión, ¿verdad?, sobre la recompensa que se le da a aquel discípulo que es fiel al Señor. Ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. Es decir, yo voy a perseverancia. Ani que pe ani que pedi parate, ani que pende cangute, alleva. Me peñemon bareteana. Añañemon baretero mantica tuta abei jambo que haya ko amba eva yeta oua ñandene nondepe oua ñande aputepe oua ñande su useu bebejina. No, tenemos que nosotros estar preparados, tenemos que ponernos contra todo lo que se nos viene como una cuestión muy negativa. Y entonces ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. Por eso yo les confiero la realeza como mi Padre me la confirió a mí. Y en mi reino ustedes comerán y beberán en mi mesa y se sentarán sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ustedes se sentarán. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces todos son imágenes muy interesantes, figuras que está utilizando el evangelista para darnos a entender esta fuerza del cristiano cuando se pone en serio, ¿verdad? La fuerza del cristiano cuando trabaja en serio también. Entonces dice, por eso yo les confiero la realeza, como mi Padre me la confirió a mí. Y en mi reino ustedes comerán y beberán en mi mesa y se sentarán sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ustedes se sentarán para juzgar a las 12 tribus de Israel. Quiere decir entonces, queridos amigos, que nosotros, en la medida en que somos serviciales, en la medida en que nos ponemos al servicio de los demás, también nuestra responsabilidad siempre se abrirá más. ¿Para qué cosa? Y para dar el servicio a la humanidad, dar el servicio a la comunidad. San Juan Bosco, uno de los grandes santos, ¿verdad?, de los niños, de los jóvenes principalmente, padre y maestro de la juventud, que lleva su santidad, justamente significa, él cuando decía esto, nos hablaba siempre del servicio. Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Interesante la reflexión, ¿verdad? Y esto es lo que él le transmitía, ¿verdad?, a los jóvenes.
Esto es lo que él le transmitía a sus seguidores. Esto es lo que él transmitía en la formación y en la educación. Imagínense para estos chicos que venían de la calle, para estos chicos que venían de dónde. Y venían de una situación de precariedad, de una situación en que no tenían nada, de una situación en que realmente lo único que estaban buscando era para sobrevivir. Sin embargo, entonces Don Bosco lo que está haciendo es les saca de esa situación, les devuelve la dignidad de hijos de Dios, como niños, como jóvenes. Y entonces desde ahí ellos se comienzan a proyectar y les va educando y les va haciendo entender que toda esa vida que han recibido de parte de Dios, ese regalo tan grande, es para que ahora ellos lo pongan al servicio de los chicos y de los jóvenes. O mejor dicho, al servicio de la humanidad, al servicio de todos, ¿verdad? Entonces, esto es importante, queridos amigos, queridos hermanos, que nosotros también tengamos en cuenta. Volvemos enseguida nosotros con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñande Yarañe, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y saludamos también a todas las comunidades, a todas las capillas, iglesias que llevan el nombre de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Fátima, hoy en este día en que la recordamos. Y la palabra del Señor viene a nuestro encuentro hoy. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del 26 al 33. Dios cumplió la promesa de Yarañé. En aquellos días, habiendo llegado Pablo a Antioquía, decía en la sinagoga: hermanos, descendientes de Abraham y todos los que temen a Dios, a ustedes se les envía este mensaje de salvación. Los vecinos de Jerusalén y los jefes no acogieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. Pero al juzgarlo, las cumplieron, pidiendo a Pilato que lo condenara, aunque no encontraron causa para una sentencia de muerte. Cuando se cumplió todo lo escrito de él, lo descolgaron del madero y le dieron sepultura. Pero Dios lo resucitó de la muerte y se apareció durante muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Ellos son hoy testigos ante el pueblo. Queridos amigos, esta palabra de Dios nos entusiasma también, ¿verdad?, a nosotros. Así como termina y como nos está diciendo. Ellos son testigos, dice, ante el pueblo. Y intente de anunciar a Jesucristo, vivir la palabra de la resurrección, comunicar al Jesús resucitado. Pero lo más lindo es justamente decir también, ellos son testigos ante el pueblo. Ser testimonio y ser testigos del Jesús resucitado para nuestras familias en primer lugar, para nuestras comunidades y para nuestra nación. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones
y actos, sobre todos los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Lucas que nos presenta este Evangelio tan maravilloso, decíamos aquí, después de una presentación de esa institución de la Eucaristía, Jesús que se sienta, comparte la vida, está demostrando y está diciendo, bueno, esta es la forma como tiene que vivir el cristiano, es decir, una donación total, una entrega total. Bueno, número 1. Pero después desde ahí también nosotros enseguida entendemos y dice aquí que uno de ustedes que está sentado aquí en la mesa es el que me va a traicionar. Ciertamente que en el contexto histórico, la comunidad lucana, ya estamos en el año más o menos 80, 85, ¿entienden? Entonces ahí ya hay una comunidad que ha caminado bastante como dentro del cristianismo, algunos o guapuella pero que después hoy o si no hoy apóstatas, personas que estaban dentro del grupo y después que cambian de religión o vuelven al judaísmo, ¿entendés? Es decir, que no se adhieren totalmente a la vida de la comunidad, no se adhieren totalmente a la iglesia como tal. Y entonces no piensan. Ahora, la pregunta, ¿y cómo nosotros sabemos eso? Y porque justamente al final cada uno comienza a preguntarse, ¿verdad? Entonces dice, hay de aquel que lo va a entregar. Esto es interesante también, cuando dice, hay de aquel que lo va a entregar. Va a decir que pealando yesha cuaya lleva porque peago o puedo decir olla regina al final de cuentas.
O sea, es su propia perdición, pero su perdición no porque Dios lo va a castigar, sino que porque él mismo se está autoexcluyendo de la comunidad. Y nosotros, quiera o no quiera, vivimos dentro de una comunidad y nos realizamos dentro de la comunidad. La cuatijañó, el vivir solos, el vivir aislados, el vivir alejados, no nos lleva a una felicidad plena. El hombre, la humanidad, está creada por Dios con esta cualidad y con esta característica, la de vivir en sociedad. Somos una sociedad, somos personas que nos relacionamos. Y cuanto mejor nos relacionamos, después también esa relación positiva y linda hace que también nosotros podamos crecer mucho más, sentirnos bien, sentirnos realizados, como se dice, ¿verdad? Y ante esta situación en que el Señor mismo dice, por lo tanto, ellos comienzan también a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos sería el que iba a hacer eso? Y comienza a hablar del carácter servicial de la comunidad. ¿Quién es el que me va a traicionar según Jesús? El que lo va a traicionar según Jesús es aquel que no es capaz de mover un dedito por los demás. Aquel que no es capaz de mover un dedito a favor de aquella persona que necesita do guapija o calculaja o mañaja o peje. Y bueno, pechera pichapea, peago y contenera. Ese es un niño de la calle. Ese es un indígena. Esta situación aquí en la calle para estas personas, ¿qué podemos hacer? Pero después pasamos de largo. Pasamos de largo sin centrarnos. Pasamos de largo sin que nosotros asumamos esa realidad que estamos viendo ahí y que es una realidad necesitada. ¿Entendés? Entonces el carácter del servicio es lo esencial dentro de una comunidad. Y después enseguida nos hablaba y nos habla de esa recompensa del hecho de ser discípulos del Señor. Ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. Ustedes, los que han permanecido. Por eso yo les confiero realeza como mi Padre me la confirió a mí. Dentro de la comunidad, ñande yajesha, lleva la yayepitasono, ñamba apono, ñande aino, upeyamonte ñande ikatuta yaguereco, pe ipona mía. Peñandereco, bebe, peñande punto, peñande, ñañepunua, ñañamindu. Eso es lo elemental y lo fundamental que el Señor justamente nos está regalando y nos está dando. Por ahí comenzamos. Y eso quiere decir esa recompensa. Son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas, en medio de mis sufrimientos. Por eso yo les confiero la realeza como mi Padre me la confirió a mí. Entonces quiere decir que este es un triunfo también, es una lucha y es un empeño para conquistar esa gracia de Dios. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando. Anika y coñan de Huila, traicionero ñande ya no debe llevar, que le entregamos. Pero eso ya sabemos, el que traiciona al Señor es aquel que no se empeña y que no es servicial dentro de su comunidad y no es solidario. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, con más ñande yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.